Hola, como sabes, este es tu espacio, Sapere Aude. Soy Rodrigo López y es un privilegio para mí el poder estar contigo en este capítulo que ya es el número 15. ¿Y de qué vamos a platicar esta fecha? Es de un libro que, les voy a ser franco, tiene poco que leí y la verdad es que me hizo reflexionar mucho. Y me hizo reflexionar mucho porque primero, cuando empecé a leerlo, me dije, oye, pero es que son cosas que yo ya conozco, que yo ya he leído y hasta incluso pareciera que son un poco obvias, pero ya que me fui adentrando en el libro, en la lectura, la verdad es que les puedo confesar que no solamente me atrapó el libro, la verdad es que lo leí en un tiempo casi récord para un servidor, sino que también me hizo reflexionar muchos aspectos que, según yo ya tenía, les digo, como interiorizados, que yo practicaba, pero que me di cuenta que en realidad no era así, o no necesariamente era así, ¿no? Y bueno, adicional a conceptos nuevos que por supuesto fui adquiriendo y que incluso les puedo compartir que yo ya he estado incorporando dentro de la formación profesional que yo hago y la actividad que yo tengo en la parte laboral, para, en este caso, estar transmitiendo y estar compartiendo. Pero bueno, ¿cuál es este libro, no? El libro es este, y el título es interesante, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y la autora es Marian Rojas Estapé, que es médico, es psiquiatra, es española, sí, nació en 1983, es una persona, la verdad, joven, y es interesante porque ella justamente lo que hace es que nos habla de la felicidad y cómo hacer que nos pasen cosas buenas, pero desde un contexto que no solamente podría parecer motivacional, como la verdad es que en ocasiones encontramos pues diferentes autores y autoras o incluso textos, y yo les diría algo, o sea, sin decir que esté mal, pero creo que la motivación por sí sola no basta. Y es una opinión que yo incluso externo en los foros en los cuales participo, porque yo consideraría que la motivación finalmente es un recurso que tenemos las personas, pero véanlo de esta forma. ¿Qué sucede cuando ese recurso no alcanza? Es decir, cuando un día, no sé, no te sientes motivado o motivado por la mañana, ahí es donde entran, por ejemplo, aspectos como los hábitos, sí, que de hecho lo menciona la autora en el libro y es un tema también que a mí me gusta mucho pues estar citando. Habla también, por ejemplo, de aspectos como el cortisol, que es una hormona que secreta el cuerpo y que en cantidades, pues ahora sí que un poco grandes o amplias, causa efectos muy negativos para el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí la intención justamente es que reflexionemos, como lo sabes, en este espacio. Yo estaré citando de manera, pues así que textual a la autora, y sobre eso estaremos desarrollando algunas ideas. Y justamente una de las primeras que me gustan mucho del libro es que platica la autora que ella, cuando va en un avión, generalmente busca la ventanilla. No sé si tú hagas lo mismo, la verdad es que yo también, aunque bueno, también debo confesar que en ocasiones tengo que cederla a mis hijos. Pero aquí lo interesante es esto, y que ella lo que refiere es que le gusta mucho, digamos, la ventanilla por lo que le permite reflexionar cuando voltea afuera, ¿no? O sea, al final es lo que hacemos, ¿no? La gente que estamos sentados cerca de una ventana, y justamente es hasta cierto punto la trascendencia, pero también el papel que tenemos cada uno de nosotros, qué tanto podemos relativizar, incluso yo les diría, muchos de los problemas que a veces tenemos, ¿no? Por ahí decía Mark Twain, un escritor norteamericano del siglo XIX, he tenido muchos problemas, pero casi ninguno me ha sucedido. Entonces me parece que va mucho por ahí, ¿no? O sea, me parece que podemos darle incluso un enfoque muy diferente a lo que nos sucede, digo, tanto lo positivo como lo negativo, y creo que sobre eso podríamos incluso estar construyendo una visión que pueda ser mucho más propositiva, y sobre todo también yo incluso me atrevería a pensar, ¿no? Mucho más positiva. Como cuenta la tradición, por ahí seguramente has escuchado hablar del rey Salomón, que está citado en el Antiguo Testamento en la Biblia. Se cuenta una historia de que él utilizaba un anillo y que este anillo le había sido obsequiado en un cumpleaños por una persona muy humilde en la corte, ¿no? Y lo interesante del anillo es que solamente tenía estas palabras, ¿no? Como una frase: esto también pasará. Y me parece que eso ayuda mucho a relativizar tanto los éxitos como los fracasos, ¿no? Reconociendo, como decía por ahí Kipling, que son ambos impostores, el éxito y el fracaso, ¿no? Porque al final todo es temporal. Pero bueno, algunas de las ideas que nos comparte la autora, sí, fíjense muy bien. La primera, la felicidad está relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida, ¿sí? Esto puede parecer que no es algo nuevo, sin embargo, lo interesante es que tendríamos que estar haciendo estos espacios de manera habitual, ¿sí? De manera frecuente, como detenernos un poco de este frenesí que tenemos y esta dinámica, a veces tan como acelerada, y entonces en este caso estar identificando cuál es ese significado, ¿no? Que estamos buscando, y también, ¿por qué no? ¿Cuál es la trascendencia y el propósito que queremos lograr? Porque como decía Nietzsche, ¿sí? En el siglo XIX, quien tiene un para qué va a encontrar el cómo. Quien tiene un para qué va a encontrar el cómo, ¿no? Cito otra idea de la autora, dice: para construir relaciones correctas con los demás, ¿qué se necesita, no? Y bueno, aquí tomo algunas de las ideas que menciona la autora, que yo considero que son las más relevantes, ¿no? Por ejemplo, mostrar un interés real por la persona, o sea, en verdad preocuparte por la persona, recordar tal vez ciertos datos acerca de ella,
fecha de cumpleaños, si tiene o no hijos, tal vez algún, no sé, un aniversario, algo que sea relevante para la persona y que te haya platicado en algún momento. Tal vez evitar juzgar, digo, algo que en ocasiones hacemos de manera muy habitual y yo en primera persona lo digo porque sigo aprendiendo a no hacerlo. No imponer tus creencias, digo, todos tenemos, pero creo que al final, como decía Saramago, ¿no? El tratar de imponer creencias es como querer colonizar a otra persona, ¿no? Digo, Saramago va a aparecer más adelante en otro capítulo, ¿no? Sonreír con ellos, digo, por ahí, digo, un amigo me dice, ¿no? Sonreír es la distancia más corta entre dos personas. Y eso lo tiene por aquí cerca en su negocio, ¿no? Ayudar si puedes, digo, siempre que puedas tender una mano, creo que también es muy positivo. Hablar bien de los demás, híjole, importantísimo, ¿no? Entonces creo que, digo, son solamente algunas de las ideas. Entonces eso es muy útil porque justamente lo que estamos buscando también es que sean acciones concretas, ¿no? Digo, sé que el concepto de la felicidad, pues no sé, puede incluso como parecer muy intangible, como muy alejado. En ocasiones tal vez sea un tema que no reflexiono yo, hablando en primera persona, en demasía, pero siento que sería interesante también el que pudiéramos identificar, ¿no? O sea, ok, yo quiero ser feliz, pero también qué necesito hacer, ¿no? Para alcanzarlo. Digo, por ahí decía Facundo Cabral, el cantautor argentino, ¿no? Que la felicidad no solamente era un derecho de la persona, sino también un deber. Y era un deber, ¿por qué? Porque al final tenemos un compromiso con el entorno inmediato con el cual estamos, ¿no? Entonces me parece que tendríamos que ubicar, y bueno, yo aquí la propuesta que te haría es que vayas definiendo así como ciertas acciones muy puntuales, tal vez incluso como ciertos pasos, podríamos decir, que te ayudaran precisamente para alcanzar ese estado, pues no sé si de felicidad o de plenitud o de bienestar, incluso si te gusta el término, ¿no? Pero bueno, cito otra idea de la autora, ¿sí? Un aspecto muy, muy importante es la definición que ella da a la felicidad. Ella y lo menciona, el punto de vista de la psiquiatría, ¿no? A ver qué te parece. La felicidad es la capacidad de vivir instalado de manera sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Esa es la propuesta de felicidad que nos da la autora, ¿no? Y ustedes lo saben, digo, los seres humanos, digo, siempre pensamos en 3 marcos de tiempo. El pasado, que hay gente que vive angustiada, ¿sí? En cuanto a lo que va a suceder, pero en cuanto al pasado, vives preocupado por lo que hiciste o con remordimientos, ¿no? Oye, es que no le dije esto a esta persona o nunca le pude expresar este sentimiento a esta otra. Una siguiente idea que nos dice el autor, y que cito también textual, ¿sí? Dice, de golpe surgen multitud de posibilidades y uno no sabe hacia dónde dirigir su vida. Es la sociedad de la confusión actualmente y de la dificultad para comprometerse con algo o con alguien. Veo cada vez más chicos, así lo cita textual, bloqueados, sin saber por qué, para decidirse qué necesitan o qué quieren alcanzar. Y ella habla mucho de que lo que hace falta es sentir. Es decir, tendríamos que estar provocando justamente esta emoción, pero sobre todo identificar qué nos origina esa emoción. Acuérdense que mucho cuando hablamos de inteligencia emocional tiene que ver precisamente con las emociones, que recuerden que tienen 2 grandes características. La primera es que son neutras, o sea, no son positivas o negativas. Y lo segundo es que una emoción dura muy poco tiempo en el cuerpo, en promedio entre 8 y 10 minutos, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que la emoción detona el sentimiento. Entonces, justamente la propuesta de la autora y la reflexión que hace con esta cita, que está en la primera parte del libro, es que tendríamos que estar identificando, a ver, qué es lo que nos está provocando el no poder decidir, el no saber con qué comprometernos o con quién, o incluso cuando estamos comprometidos, romper muy fácil ese compromiso, ¿no? Que entonces vamos encontrando ciertas características, ¿no? Como modas o tendencias que yo coincido con ella, están siendo cada vez más visibles en esta época, ¿no? Entonces me parece que tendríamos básicamente que reflexionar sobre ello. Y se acuerdan que hace unos minutos les mencionaba, que es uno de los conceptos que utiliza mucho la autora, el tema del cortisol, que el cortisol junto con la adrenalina son hormonas que en este caso el cuerpo va secretando, va generando, ¿no? La adrenalina creo que es muy positiva. ¿Por qué? Porque es la que te permite estar despierta o despierto. Es cuando puedes estar encontrando, por ejemplo, nuevos desafíos, forma de resolver tal vez ciertos retos. Entonces la adrenalina es muy positiva, ¿sí? El cortisol en exceso no, que es algo que lamentablemente es muy frecuente, porque de hecho el cortisol lo vamos relacionando y lo va citando la autora con temas como, por ejemplo, el miedo a perder el control, el perfeccionismo, ella habla de los negaholics, o sea, gente que es como muy negativa, ¿no? Y la cronopatía, que fue un tema que me llamó la atención, es un concepto que yo la verdad no conocía, y dice que es la obsesión por siempre querer aprovechar el tiempo. Fíjense qué interesante, ¿no? La cronopatía, ¿no? Entonces es un concepto que yo estoy incorporando mucho también a mis programas de capacitación,
porque precisamente lo que habría que reflexionar es esto, ¿no? O sea, ¿de qué forma puedo estar bajando esos niveles de cortisol? Porque al final tiene consecuencias negativas, tanto en la parte emocional como en la parte física de la persona, ¿no? Entonces habría que trabajar mucho sobre eso y sobre todo para ser mucho más conscientes, por ejemplo, en esto, brincando a la parte del mundo digital, que es algo que estamos viviendo y que estamos inmersos, esta dopamina, que es otra sustancia que secreta el cuerpo y que tiene que ver con el placer. O sea, con estos momentos o estos instantes que son placenteros, que no es que sean malos, o sea, digamos, en lo absoluto es que sean negativos, pero tendríamos que estar reflexionando, por ejemplo, el uso de las redes sociales, que por cierto es donde ustedes me están ahorita observando y me están escuchando, pero no es que sean positivas o negativas en sí mismas, ¿no? Como dicen per se, sino más bien el uso que le estamos dando y lo que estamos buscando en las redes sociales. Una aprobación, un reconocimiento, una aceptación. Es decir, ¿qué es lo que queremos buscar, ¿no? O sea, pero le reitero, no es que sean buenas o malas por sí mismas, ¿no? Entonces creo que es interesante también, porque entonces aquí una de las propuestas que nos da la autora, y de hecho esto también pide a un título posterior de ella, que en otro capítulo platicaremos también, de las personas vitamina, es de quién tendríamos que estarnos rodeando. Y ella habla de una ecuación, TMV, que es tu mejor versión. TMV. Entonces, ella nos hace algunas propuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, ubicar a esa gente que en algún momento puede ser tóxica para ti y irla, pues, un poco retirando de tu vida en la medida de lo posible. La posibilidad, por ejemplo, de hacer ejercicio también, o sea, la relevancia que provoca la actividad física, el tema de la contemplación, es decir, tal vez la posibilidad de, pues, dedicar un espacio de tiempo, por ejemplo, algo tan sencillo como una caminata, como una reflexión, una meditación. O sea, y son diferentes estrategias, por supuesto, que nos menciona, pero que se me hace de mucha utilidad y sobre todo de mucha vigencia, y yo incluso les diría algo, de mucha pertinencia. Pertinencia. ¿Por qué? Porque entonces son aspectos que estamos viviendo en el día a día actualmente, y pareciera que entonces el desafío que tenemos es bajarle un poco la velocidad, haciendo la analogía al vehículo que vas conduciendo, ¿no? Es decir, no sé si siempre vas a 120 kilómetros por hora, ¿qué te parece si lo bajas a 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que no sigas conduciendo, no es que no te sigas dirigiendo a la meta que quieres lograr. Al final seguramente tú ya la fijaste. Si no lo has hecho, hazlo porque es muy importante. Pero me parece que entonces lo interesante va a ser no solamente alcanzar esa meta, que en verdad te deseo que lo logres, sino también la forma como llegues a la meta. Me parece que eso sería igual de relevante, ¿no? E igualmente también muy pertinente para que tú puedas estar definiendo y puedas estar, en este caso, enfocándote de una manera mucho más favorable y que sea más positiva. Finalmente eso tendrá en verdad grandes beneficios, no solamente por la parte que decíamos del cortisol, el tema de la conciencia acerca de la dopamina, la cuestión de la adrenalina, sino más allá de eso, sí que al final son recursos que tiene el cuerpo, es tú qué es lo que quieres y cómo deseas lograrlo. Porque me parece que ese propósito trascendente es el que en verdad te va a permitir que, como lo dice la autora, tú puedas provocar que te pasen cosas buenas. Me parece que al final todos aspiramos a una mejor calidad de vida, a un mayor bienestar, como les decía. Cada quien puede tener una definición y seguramente tú la tienes y me va a encantar que nos la compartas acerca de lo que es la felicidad. Entonces, así que la intención y la propuesta con la que te quiero dejar en este capítulo es precisamente que te vayas con este cuestionamiento, ¿no? A mí me gusta mucho en los foros y en los talleres en los cuales tengo oportunidad de participar, el decirle a la persona, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y por eso es que yo termino con esta propuesta para ti, para que tú puedas identificar. Digo, si es que te es fácil responder la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo, distinto, que te atreviste a hacer algo diferente? Y si no puedes responderla de una manera sencilla, puedes comenzar a partir de hoy. Es decir, a partir de hoy, ¿qué estarías dispuesto o dispuesto para que te puedan pasar cosas buenas, cosas mejores, y sobre todo cosas que sean para ti mucho más favorables o más agradables? Pero bueno, soy Rodrigo López. Este es tu espacio, acuérdate, sapere aude, atrévete a pensar, vamos a construir juntos y sobre todo sigamos haciendo comunidad. Nos vemos en el siguiente episodio.